Continuando con este primer día de seminario sobre primera infancia y atención temprana, damos inicio al segundo coloquio denominado Atención temprana a la primera infancia, desafíos pendientes para Chile. Saludamos cordialmente a la señora Mónica Pablaza, coordinadora de primera infancia y atención temprana del Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, y quien será la encargada de moderar este segundo coloquio. Saludamos también a los relatores de esta jornada, a Pilar Gutiérrez Cuevas, directora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, y quien se referirá a la evolución de la atención temprana desde una perspectiva internacional. Y finalmente saludamos a Ingrid Gallardo, subdirectora del área social de la Fundación Hogar de Cristo, y quien nos presentará el modelo integral de atención a la infancia, niño, familia y entorno. Iniciamos así las presentaciones de este segundo coloquio. Adelante, Mónica. Primero que todo, buenos días. Gracias por estar acá. Este es un sueño cumplido de Senadis con una alianza con la Universidad Católica y esperamos que este sea el primer encuentro de muchos más. Ya este es el puntapié inicial para este trabajo colaborativo entre todos los profesionales que trabajamos por primera infancia, que tenemos un gran objetivo. Antes de comenzar con las presentaciones, no puedo dejar de decir que para mí es un orgullo estar compartiendo esta mesa hoy día con Pilar Gutiérrez, quien fue mi profesora del Magíster de Atención Temprana en España y mi profesora de tesis. Así que un orgullo estar acá contigo y sería todo lo que yo voy a decir. Queremos escucharlas a ellas y luego queremos recibir sus preguntas. Para poder tener la mayor cantidad de preguntas, les pido que a medida que la vayan teniendo, escríbanla y levantan la mano porque van a estar nuestros apoyos, nuestros estudiantes, recibiéndolas inmediatamente. Damos comienzo. Pues en primer lugar quiero dar las gracias tanto a la Universidad a la Universidad Católica de Santiago de Chile, pues a Mónica, a Pablaza, porque da gusto ver que nuestro trabajo pues da tan buenos frutos, y que nuestros profesionales avanzan, mejoran y que aquello que sembramos un día está empezando a dar sus correspondientes frutos y los cambios. Quiero agradecer también a Cintia Aldestein y a Jimena Rivas y a María José la lata que os he dado, que os cambio, que os mando, y la suerte que tengo de aprender y de poder conocer este maravilloso país y esta maravillosa ciudad. Entonces, me he quedado entusiasmada con lo que he visto en la primera parte, y es un gusto que, bueno, como veremos ahora, no estamos tan distantes todos, y lo importante es seguir trabajando en la misma línea operativa, ¿no? ¿Ahí? No, espérate, no, aquí. Ahí. Bueno, lo primero que quiero poner de relieve es que la atención temprana, comentábamos ayer pues con cierta sorna las dificultades que teníamos para hacer comprender qué era, a qué nos dedicábamos hace casi 30 años cuando empieza la actividad. Hay que pensar que, bueno, pues que es un campo muy complejo, en el que trabajamos distintos profesionales con distinta formación y forma de trabajar, distintas concepciones, y además lo hacemos con una situación familiar, personal, muy difícil. No hay nada más duro en la vida que tus hijos tengan algún tipo de problema, Entonces, plantear que intervenimos con esas poblaciones que son las más vulnerables, siempre... Yo comento a la gente con la que he trabajado ya cuando estoy haciendo formación que justamente la etapa de mayor vulnerabilidad en la vida que hay es la infancia, y que además cuando hay algún tipo de dificultad en el desarrollo todavía hace más vulnerables a esas poblaciones, pues ha tenido un trato un poco peculiar, en el sentido de que se ha esperado a que creciesen como las setas después de los días de lluvia, o se ha dejado un poco marginado respecto a la formación o respecto a las exigencias de capacitación que tenían que tener aquellos profesionales que abordaban esas etapas. Si además a esto unimos que trabajamos con distintos valores éticos y que casualmente cuando estamos entrando también en poblaciones de atención temprana con riesgo de deficiencias, con dificultades, entre el 30 y el 40% de los casos de los niños que vemos a diario en nuestros centros tienen además una situación familiar desfavorable y viven en un contexto social con deprivación sociocultural y con dificultades. Y que obviamente es un trabajo en equipo, en el que estamos implicados muchos profesionales de distintos campos.
Ya han hablado sobradamente sobre la legislación y sobre las normas que han dado pie. Si bien en los años 70 la atención temprana emerge por profesionales que, viendo niños pequeños, están entendiendo que hay que incidir lo antes posible para evitar que aquellas circunstancias de partida deterioren aún más las posibilidades de desarrollo de esos niños. Bueno, estos profesionales que generan pues, determinadas experiencias que, unidos con las familias, provocan que surjan normas que avalen la atención de esa primera infancia con dificultades. Y bueno, pues entre ellos el programa Helios provoca que dentro de sus líneas de educación especial se establezca la atención temprana y genere como línea de prioridad el trabajo con esta población de menos edad. Igualmente, la red europea EURLIAE, bueno, pues provoca su manifiesto, que yo ayer hablaba. Efectivamente, los profesionales tenemos que plantear y dar nuestro punto de vista a la sociedad y hacerle llegar que trabajamos de una determinada manera, no por capricho, sino porque desde bases científicas rigurosas entendemos que se tiene que hacer así y que esas intervenciones mejoran el futuro de estos niños y que efectivamente, como decía antes, es la mejor inversión que se puede hacer. En este nuevo concepto que se plantea a partir de los años 80, pues ya estamos hablando de un nuevo concepto en el que la salud, la educación, los servicios sociales van de la mano para atender las necesidades de estos niños. No hay un protagonismo de ningún ámbito del saber ni de ningún tipo de profesional, sino que se tiene que trabajar en un sistema multidisciplinar con un único objetivo, que es la interdisciplinariedad. Bueno, y además el niño pasa la lupa. Yo siempre digo que a medida que van trabajando ven que al principio nos centramos en la patología del niño, es decir, el foco de la cámara está haciendo una foto de cerca, viendo la nariz, cada poro de su piel, para que a medida que vamos avanzando en el conocimiento de lo que es la atención temprana vamos viendo que la familia es esencial para ampliarlo mucho más al contexto en donde se desarrolla el niño, a los servicios que tiene ese contexto y a cómo tienen que coordinarse esos servicios para dar la respuesta adecuada a las necesidades de estos niños. Bueno, obviamente esto ha llevado un tiempo, el entender que todos somos necesarios y cada uno en nuestro ámbito, con nuestras competencias y con nuestros distintos marcos conceptuales. Es decir, luego veremos que se han hecho una serie de documentos marcos que llevaron mucho tiempo de reflexión, porque no entendíamos todos lo mismo por intervención, no entendíamos lo mismo por el tipo de educación que se podía dar o la patología, cómo se debería definir o cómo se debería codificar. Pero eso sí que ha dado lugar a que es necesario un marco conceptual común que unifique, o sea, que establezca qué es nuestra actividad, y eso se ha producido pues, en las últimas décadas. Lógicamente, también se ha visto que hoy en día, cuando a mí me preguntan ¿y qué hacéis con nuestros niños? ¿Y cuánta diferencia hay respecto a los que nos intervienen? No existe esa diferencia porque éticamente no podemos dejar de intervenir con aquellos niños que sabemos que tienen una dificultad, pero sí podemos comparar con situaciones similares de décadas anteriores y sí que vemos que ante el mismo diagnóstico, ante determinadas situaciones de patología, la evolución es mucho mejor. Pero también tenemos cohortes y programas de implantación en los que vamos viendo que los niños que hacen determinado tipo de trabajo pues mejoran respecto a otro y eso nos permite seguir avanzando. Lógicamente, pues hace falta una necesidad de coordinar y de organizar todo un servicio en el que está implicada la sanidad. Los niños nacen en hospitales públicos o en servicios asistenciales, más aún cuando hay una situación de deprivación socioambiental. Entonces, en general, pues son esos servicios los que van a tener el primer contacto, pero desde ahí, pues también la sociedad ha cambiado, las mujeres nos hemos integrado a la vida laboral, no sé si nos hemos liberado o no, pero lo que es un hecho es que ya estamos fuera de nuestras casas y que, sobre todo en contextos internacionales, pues vas viendo en Europa, pues es muy normal que el 100% de 3-6 esté escolarizado. En España, en concreto, no solo el 3-6, sino de 0 a 3 ya estamos por un 47, que es una barbaridad. Pues yo digo que ya van a salir de paritorio y van a ir a la escuela. Entonces, prácticamente va en aumento, pero ¿qué implica? Que hay un contexto privilegiado donde detectar qué ocurre a esos niños, que es la escuela infantil, y es un hecho consumado que también pasa mucho tiempo allí y que el profesor de ese aula tiene el privilegio y la capacidad de, por simple observación, determinar qué muchachos avanzan adecuadamente y cuáles no, y es otro lugar de prevención y de compensación de desigualdades desde las primeras etapas del desarrollo.
Obviamente pues hay que delimitar. Cuando hemos empezado a trabajar pues también había reticencias por los distintos especialistas por si invadíamos las competencias del médico, del psicólogo, el educador también veía invadir las suyas cuando se daban pautas, o los servicios sociales. Pues ha habido cierta delimitación de esas competencias, roles, funciones y tareas que tiene que desarrollar cada uno, y bueno, pues que se van perfilando a medida que va avanzando la disciplina. Pero, lógicamente, lo que queremos también es esa interdisciplinaridad. Yo tengo que saber que cuando me dicen que hay una lesión cerebral o una hiperactividad, pues yo no voy a entrar a debatir con el médico qué tipo de medicamento es el más adecuado o cuánta dosis se le tiene que dar, pero sí que tengo que saber los efectos que eso va a provocar en el niño y cómo funcionalmente va a trabajar ese niño para intervenir desde ese tipo desde ese ámbito. Entonces, complementando, decir, claro, pero si usted le da esto, entonces va a tener tal problema y yo tengo que saber cómo puedo abordar ese problema y si usted tiene alguna manera de compensar de otra. Entonces, la comunicación entre los distintos profesionales es esencial. O de pedir ayuda, porque sí, le estamos dando un programa maravilloso, pero la mamá tiene otros 2 bebés que tiene que desplazarse y no tiene con quién dejarlos, o cómo subir en el autobús 2 carritos, etc. Entonces, deja de acudir el niño al programa. Pues son los servicios sociales los que en ese momento tienen que entrar a apoyar y colaborar. Bueno, el concepto ha ido variando, pero de tal manera la Agencia Europea, que es secuela de ese Helios 2 que hablábamos al principio, tiene como línea prioritaria de trabajo la atención temprana, es decir, la prevención. Es decir, es más barato invertir en infancia que en los problemas posteriores, ya nos lo han repetido con anterioridad. Entonces, habla de complejo de servicios, ya no habla de la técnica concreta que se trabaja con un niño encima de una mesa, sino de un complejo de servicios que van a repercutir en que su desarrollo óptimo sea posible. Entonces, dentro de esto, es evidente también que las competencias de la familia empiezan a tener un peso importantísimo. Una de las primeras veces, yo siempre lo cuento como anécdota, porque claro, uno llega con el modelo que ha vivido y que ha trabajado. Entonces, cuando me pusieron allí en la Agencia Europea a hablar pues, del documento que sacaban, de cómo tenía que hacerse en 17 países, y decían si el niño debería ir o no debería ir a los servicios de atención temprana, yo decía, y habrá que consultar si los padres lo estiman o no lo estiman. Dice, ¿cómo los padres? El niño, si lo necesita, va. Pero desde una concepción del patria potestas muy arraigada en nuestro país y muy de que el profesional toma a veces decisiones sin contar con la familia. Entonces me decían, no. El padre determinará qué calidad de vida quiere para su hijo, qué tipo de tal, y entonces, bueno, pues tú rectificas y dices, pues oye, otro enfoque. Entonces, eso es lo que tenemos que ir aprendiendo, que la familia tiene tanto peso como los profesionales, que estamos invadiendo su intimidad y que estamos invitados por un cierto tiempo a participar en lo que hace esa familia y que les cambiamos la vida y les condicionamos mucho con vaya usted 3 horas a fisio, 2 a logopedia, llévele a la piscina, a tal. Entonces, que tenemos que contar con ellos en nuestro trabajo diario. Y por supuesto, la idea de que se deben trabajar todas estas intervenciones a nivel local. Eso de trabajar en contextos anómalos de aprendizaje para el niño, donde le sacas de su escuelita para meterle en un centro en donde los papás solo ven patología, más patología y un entorno anómalo, está tendiendo a desaparecer. La idea es procurar que las actividades se desarrollen en su entorno social y en contextos normalizados de aprendizaje. Guralnik, dentro de la Sociedad Internacional ISEI, pues habla exactamente igual, ya apoyo a los patrones familiares. No solamente decir los sistemas, es un apoyo a esos patrones familiares que van a favorecer el desarrollo del niño, porque la realidad es que cualquier cosa, cualquier trabajo, a lo largo de los años vas viendo que cuando tú implicas a los padres y consigues captar su atención, que entiendas por qué están trabajando con el niño, cuándo le están haciendo sufrir más de la cuenta y eso no beneficia, la progresión es radicalmente diferente y mejoran espectacularmente cuando se implican los padres. Bueno, ¿qué tipo de una simple mención respecto a cómo hemos avanzado nosotros en relación a lo que es la atención temprana? Si estamos hablando que esta es una disciplina muy joven, que empieza en los años 70. En nuestro caso, pues ¿qué ocurre? Pues que hay un grupo de profesionales de estudios neonatológicos que ven que los niños en unas determinadas circunstancias acaban generando unas patologías más o menos graves y que, bueno, pues que entienden que se pueden de alguna manera paliar. Y surgen los primeros programas de seguimiento y de riesgo, los factores de riesgo, que hoy, pues casi 30 años después, pues uno de los trabajos que se hizo pues, con Rafael Guerra
que viendo todos los niños que eran de criterios de riesgo, que veremos luego, pues a los 6 años de esa población casi el 60% ya tenía una patología establecida. Entonces ya no estamos hablando de riesgos, sino de posibles certezas de problemas. Bueno, pues estos señores elaboran los programas de riesgo, el de seguimiento del niño sano hasta los 6 años, que determina, bueno, pues el poder detectar en una etapa de gran vulnerabilidad problemas incipientes que muchas veces tienen una solución relativamente sencilla. Estos mismos profesionales, cuando entienden que no solo el ámbito médico tiene la patente sobre cómo actuar con los niños y son los que pueden hacer todo, se acercan a otros mundos profesionales, como son los de educación, servicios sociales y otros profesionales, asociaciones incluso de padres, y generan el grupo Genisi, que es una página web en la que ustedes pueden encontrar todos los avances que se van, tanto nacionales como internacionales, o los modelos de programas y demás que se están ejecutando como normativa nacional, internacional o experiencias. Entonces, en ese contexto provocan el acercamiento de los distintos profesionales que trabajan en atención temprana, pero físicamente, como ustedes están aquí, yo me acuerdo pues cuando empezamos que nos decía, a ver, ustedes del norte de España, ustedes del centro tal, júntense en esa sala y empiecen a planificar un modelo de actuación para todo el Estado. Y entonces nos presentó, empezamos a trabajar y de ahí surge el GAT y el libro blanco de la atención temprana. Entonces, literalmente nos empujaron a meternos en un cuarto y a decidir. Y bueno, pues exactamente igual, el PADI ya es, una vez que empiezan a establecerse esos sistemas, los que trabajan a pie de obra y que ven las dificultades que tienen día a día, dicen, no, mire, yo necesito este espacio, estos materiales, necesito formación en esta determinada técnica, necesito que los padres entren a esta sala. Entonces generan lo que son los módulos de calidad, los objetivos que tiene que tener la atención temprana y lo explicitan de tal manera que genera la documentación que dice, nosotros hacemos esto y consideramos que tiene que hacerse en estas condiciones por requerimientos científicos, técnicos y demás. Entonces, hoy en día, bueno, pues el reconocimiento de la administración de nuestro trabajo pues ha generado que seamos la Comisión de Infancia y Adolescencia, una comisión técnica que asesora. Cuando van a sacar una ley decimos, pero qué barbaridad, pero usted esto que está haciendo ha pensado. Es que a veces, yo siempre digo, que lo decía ayer, que a los arquitectos hay que condenarles a vivir un par de años en los edificios que han diseñado, para que vean los fallos, para que vean los fallos, y a los médicos a probar sus tratamientos. Y entonces, a partir de ahí, tendrán una visión más objetiva de cuál es el trabajo y cómo debe hacerse, ¿no? Pues exactamente igual ocurre con lo nuestro. Pues tenemos que, el que está trabajando día a día ve los agujeros negros que hay en su trabajo y que, de alguna manera, ya no solo atender al niño, sino reclamar una calidad de servicios. Bueno, pues exactamente igual, la iniciativa de Genisi y el GAT es el que elabora lo que es el libro blanco. Tuvimos el sentido común de publicarlo y traducirlo al inglés, que entonces ya como está en inglés, pues tiene mucho más peso. Y de hecho, pues la agencia europea lo tomó como referencia. Entonces, no triunfa más el que más sabe, ni el que mejor lo hace, sino el que mejor lo comunica. Entonces, comunicar los avances en nuestra actividad es esencial, y colaborar y compartir experiencias con los otros también. Bueno, pues de esto surge esta definición que atiende a la población, al medio, con un modelo interdisciplinar y con una tendencia que sea transdisciplinar y considerando la globalidad del niño, no solamente los aspectos de patología, no solamente aquella técnica, sino conocer cómo trabajan los otros y cómo podemos complementar el trabajo desde otra perspectiva. Bueno, en casi todos los países la atención temprana está en ese engranaje entre servicios sociales, sanitarios y educativos. Entonces, sufrimos, como yo le decía una de las veces que se reían, pues lo de hot potato, la patata caliente. Nadie quiere asumir ese problema, todos procuran pasárselo al servicio de al lado, pero es un trabajo de todos los servicios. Si vemos la población a la que atiende, pues ha cambiado mucho. En los inicios era la parte de la derecha, es decir, ese es el origen, sobre todo en Europa, de lo que es la atención temprana, la población con alteraciones establecidas. En Iberoamérica, como en Estados Unidos, básicamente en Estados Unidos la orientación era más de índole social, de compensación de desigualdades. Pero obviamente cuando se ha trabajado más en profundidad y por estudios y demás, ha sido con esa población, el síndrome de Down, la parálisis cerebral, pues son los dos primeros discapacidades que más se atienden en este ámbito. En Europa en general, en muchos de los países donde hay detección prenatal, pues por ejemplo, en los últimos 2 años el síndrome de Down en hospitales públicos es una pura anécdota en España, ya prácticamente no nace.
salvo madres que no han seguido controles de embarazo o quien por razones éticas decide continuar, no llegan a nacer, con lo cual empieza a haber un movimiento de aquellos grupos de discapacitados que dicen que, bueno, ¿por qué se sesga este tipo de población y se elimina previo al nacimiento cuando hay otras patologías mucho más serias? Pero estamos como los espartanos, no se detectan, no se eliminan, como es el autismo o como son otro tipo de problemas. ¿Qué sí que ocurre y que ha aumentado notablemente? Los niños de alto riesgo biológico. Las mujeres cada vez llevamos peor vida. Trabajamos más hasta el último día del parto, llevamos una vida mucho más estresante que repercute en el embarazo y cada vez tenemos niños más pequeñitos que nacen antes y parece pues eso, que no tiene problema tener 2 o 3 y que no tiene problema que pese 1500 gramos, y sí los tiene. Tiene repercusiones en su desarrollo posterior. Entonces, como apuramos la edad de crianza, como pues agotamos, entran las prisas porque luego no llegan los niños cuando quieren, pues en vez de 1 tienes 4. Y aquello conlleva dificultades. Entonces, este grupo de alto riesgo biológico ya sabemos que cuando aunan, según los criterios que aparecen en el libro blanco que decíamos antes, pues de bajo peso, de Apgar reducido, pues que ha estado intubado, que ha tenido sepsis o cualquier otra complicación, en cuanto se junta una complicación, bueno, pues el 25% al llegar a los 6 años ya tiene patología. Cuando se suman 2, pues ya estamos en el 30%. A partir de 4... Perdón, de 3 estamos en el 50%, pero a partir de 4, el 100%. Entonces, ya no hablamos de riesgo. Es decir, cuando aunan que en bajo peso, que ha estado ingresado 10 días, que ha tenido que estar intubado, que ha tenido problemas de asfixia, ya está. Ya tenemos un problema que hay que abordar desde el minuto 1, porque la mejoría es espectacular respecto a la intervención a los 2 o a los 3 años. Y luego, pues el riesgo socioambiental. En una de las últimas investigaciones que hemos llevado a cabo, nosotros juntábamos pues quién era, asignábamos recursos de los que íbamos a hacer la investigación por días. Y el riesgo socioambiental, pues le dimos un día. Al final, la población recogida en este grupo triplicaba las otras 2 juntas. Entonces, ¿qué ocurre? Que puedes nacer muy sanito, estupendo. Decía nuestro anterior ponente que tenía un peso y que nacía más o menos igual. Pero luego, ¿qué pasa? Que los papás están irritables porque el niño llora mucho, porque tal, y acaba saltando por una ventana. O coge, o como dice el doctor Arizcun, les damos un nacimiento de hotel de 5 estrellas para luego mandarlos a una cloaca donde andan entre ratas y comiendo basura. Pues las infecciones, las diarreas, los problemas hacen que acaben teniendo una patología implantada. Aparte, hay un grupo que yo, y lo confieso, pues eso, yo he sentido esta vergüenza cuando empecé a meterme en este proyecto de todos los niños que están sufriendo a padres con problemas de salud mental. Porque para los padres de salud mental sí que hay tratamiento, pero para el sufrimiento que tienen los niños que conviven con un enfermo mental, no hay gran cosa. Y lamentablemente el 52% de las mujeres que están medicadas por depresión, por alteraciones de bipolaridad, de tal, tienen hijos menores a cargo, que padecen esa situación y que al cabo de unos 3 meses pues genera una situación parecida a la del estrés postraumático en los niños. Y llegamos las profesoras y decimos, y no has traído lo que te dije para los disfraces, y para la cena no sé qué, la fiesta que vamos a hacer tenías que haber hecho el bollito tal, tu mamá no tal, cuando el niño es el que hace la comida, el que compra o el que sobrevive en un contexto de vulnerabilidad total. Bueno, pues esta población es emergente en época de crisis. Y bueno, como en Europa, sobre todo en España, la tenemos muy alta, pues cada día vemos más problemas de este tipo. Sí, bueno, hay una serie de competencias que tiene que tener, tanto para la intervención, porque tenemos que saber qué tenemos que hacer ante un determinado problema, pero además competencias personales, es decir, requieres una madurez cuando trabajas con padres, cuando trabajas en un momento de tal dureza en la vida de una persona que requieren una determinada madurez. Y luego, pues en temas específicos, tienes que saber qué trabajar, pues que no es lo mismo trabajar con un niño ciego, con un autista, que con uno con síndrome de Down, es decir, que las características y peculiaridades de cada patología. Hace falta, bueno, pues obviamente también en función de las relaciones o del tipo de personal al que te vas a tener que dirigir, pues también eso varía, y las técnicas de reflexión o de detección y evaluación. Bueno, la situación en distintos países, como ya me han dado un toque, voy un poquito más rápido. Hay modelos locales, descentralizados, aquí sí que ves de todo tipo de servicios. Todos ellos poseen un alto grado de especialización en función, hombre, no es lo mismo trabajar en Noruega, que tienen 25 kilómetros de casa a casa, como yo digo, como para que se te olvide la sal,
Y decir, bueno, pues lógicamente tienen una persona que va a las casas porque hay un aislamiento y hay una diferencia, o tienen residencias donde los papás durante un año viven en una especie de apartamento y trabajan con el niño, aprenden cómo funcionar y luego se van a sus casas. Otros países que tenemos una mayor concentración de población, pues funcionan de otra manera, con servicios que colaboran con escuelas, cercanos a la casa, entonces en función, hay todo tipo de servicios. En general, bueno, pues casi todos los países tienen, como veis aquí, servicios en educación, en servicios sociales, en sanidad, públicos, privados, es decir, existen en todos los países con mayor o menor peso de cada institución. En general, intervienen las tres instituciones que os decía antes, de sanidad, educación y servicios sociales. Los portugueses tienen un plan magnífico de estructura pública, mucho mejor que el de los austriacos, o casi te diría que el de los alemanes, aunque con menos recursos, pero que aprovechan todos los recursos educativos, sanitarios o sociales, que bueno, pues aquellos que no tenemos el privilegio de tener un Producto Interior Bruto tan alto, tenemos que ingeniárnosla para dar la mejor respuesta posible. Pero en general, todos los servicios atienden a estos niños. La edad de los niños varía, en general, desde el nacimiento, pero hay algunos países que ya empiezan a hablar de la gestación. Yo antes comentaba, cuando estábamos hablando de que un niño y tal, al nacimiento son todos iguales, y yo digo que no. Todos tienen una historia de 9 meses. Y aunque pesen y la talla sea igual, no es lo mismo un bebé deseado que uno que ha venido fajado los 9 meses y que la mamá ha tomado tal o ha tomado pascual. Entonces, no es lo mismo. Sus condiciones físicas, un síndrome de abstinencia en un recién nacido no es lo mismo que uno que nace mimado, contemplado, con la mamá con la alimentación exquisita, no es lo mismo. Entonces, pero se trabaja ya desde el nacimiento. Los ámbitos, también cada país trabaja en función de lo que decíamos, de los recursos. La coordinación hay entre los distintos profesionales y empiezan a aparecer investigaciones sobre la atención temprana, que es lo que va a dar más peso, de hecho está dando más peso a esta actividad. Bueno, como veíamos, se cuida igualmente la transición cuando ya pasan de depender de un servicio muy pulcro, muy sistematizado, muy riguroso y secuencial, de repente pasan a la escuela infantil o ya por edad dan el alta, pasan de servicio. A los padres les preocupa esa transición a un modelo que no tiene los mismos apoyos y la misma supervisión. Es como que los sueltas de la mano y entonces tienen un tiempo de cierta ansiedad. Y entonces procuramos que la familia siga teniendo contacto cuando necesiten, se les da el apoyo para que tengan esa respuesta. Respecto a la formación de los profesionales, la situación y del trabajo, pues no sé, vamos, en general, todos tienen problemas de coordinación, la formación es un punto débil en todos los países, de tal manera que se ha diseñado el proyecto europeo para acreditar a los distintos profesionales que trabajan en la Unión Europea en atención temprana. El profesional que sigue teniendo más peso es el médico, puesto que es el primero que entra en contacto con el niño, seguido del sistema educativo, que va cogiendo cada vez más peso por ese factor socioeconómico que hablábamos de la incorporación de la vida laboral de la mujer y que el niño entra en la escuela, con lo cual pues te tienes que poner en conexión allí donde esté el niño. Y se incorporan profesionales en función de lo que necesiten. Bueno, ya voy acabando. Se da apoyo, orientación, se trabaja en función de los intereses de la propia familia. Y normalmente las intervenciones se hacen pues a domicilio, lo que veíamos antes, en servicios hospitalarios de día, en las escuelas, es decir, todas las versiones que podáis imaginar. Y los logros, pues ¿qué se ha logrado con esto? Pues mayor desarrollo, que se afiance la atención temprana y que la detección y la intervención empiece mucho antes. Si antes llegaban niños, pues pongo por caso, con deficiencia auditiva, alrededor de los 18 meses, con el screening auditivo están llegando con 3, 6. Autismo, pues si antes era a los 3 años, ahora estamos ya por 11, 15 meses. Entonces, de media. Entonces, va avanzando. Lógicamente hay también mayores intervenciones basadas en la evidencia de qué funciona y qué no funciona. La calidad y los servicios empiezan a trabajar y se empieza a trabajar en sistemas completos de atención temprana. Casi todos los países han hecho grandes esfuerzos por establecer sistemas de atención temprana y se respeta el modelo más o menos estatal que haya, porque bueno, cada uno sabe las posibilidades que tiene e intenta adecuar esos servicios a los recursos de los que dispone, implicándolos y ganándolos para el tema. Y lo que sí que se requiere es una formación específica, partiendo de una formación de base, es decir, la titulación de pedagogo, psicólogo, médico es prioritaria, pero a partir de ahí hacer una formación concreta en atención temprana para que unifique los criterios de actuación y demás. No me queda más que dos. Bueno, tienen todos sistemas de atención, trabajan para niños, existe formación también y existe un interés enorme por la formación continua de todos los profesionales que trabajan allí.
en este ámbito. Y bueno, pues el reto ahora, mejorar los sistemas, hablar de calidad, investigación. Yo celebro que esté la Universidad Católica de Chile, porque es muy necesario hacer diseños de investigación en colaboración con los centros de atención temprana para determinar los efectos beneficiosos que tiene esta actividad, pero ponerlo, como decía antes otra de las ponentes, números, blanco sobre negro. Bueno, pues hay que mejorar e intentar entrar también en mejorar las investigaciones y la calidad de los servicios. Y por último, bueno, pues ya contar así muy rápido, ¿cuáles son las tendencias que se están actuando? Pues ver esos estudios sobre calidad, la satisfacción de los padres, los requisitos formativos que están exigiéndose en los distintos países, y como temáticas emergentes que no se habían trabajado, están todos los problemas de comportamiento. Muchos de los niños de in vitro ya empiezan a dar un perfil peculiar de actuación y de alteraciones de comportamiento, los niños que conviven en situaciones de vulnerabilidad mental y los contextos desfavorecidos. Y por último, bueno, pues eso, que no somos tan distintos cuando analizas lo que se hace en cada país. Todos sabemos ya dónde queremos ir, tenemos muchas cosas por hacer, pero bueno, cuando miramos descubrimos que van en la misma dirección que nosotros, que no somos tan distintos, y lo único que yo sí que quiero decir hoy como última palabra es no cejar en el empeño, insistir, porque yo creo que la vida de un ser humano justifica su existencia si mejora la de otra persona. Entonces hay que intentar seguir adelante y no decaer en el empeño. Muchas gracias. Damos las gracias a Pilar y ahora le doy la palabra a Ingrid Gallardo. Por favor, Ingrid. Esto necesita. Yo te aviso con María José. ¿Ya? No, está bien, perfecto. No hay problema. Muy bien. Quiero partir agradeciendo la invitación y no puedo dejar de decir algo antes de mi presentación. Al escuchar a Dante Contreras, yo decía, no podría haber tenido mejor preámbulo de por qué mi institución existe y por qué se preocupó de la educación inicial en Chile. Pensaba yo también que Padre Hurtado debería estar revolcándose, haciéndose la pregunta si nuestro país ha avanzado en justicia, en equidad y solidaridad. Y parece que este país tiene tantos 7 en tantos ámbitos y en ese guateamos pesado en buen chileno. Quiero decirlo porque muchas veces cuando uno comparte con otras instituciones, incluso con personas de otro país, dice, ¿por qué el Hogar de Cristo existe en un país como el de ustedes? Porque además se han preocupado de la educación inicial. Y comentábamos con una compañera de trabajo que es alentador volver a escuchar, entre comillas, esos datos que nos desalientan, que podrían de alguna forma deprimirnos, diciendo, bueno, tenemos harto que hacer. Y como la palabra clave de este coloquio es los desafíos, voy a plantear una experiencia puntual de mi institución que trabaja con cerca de 5.000 niños, con 60 centros repartidos por todo el país. Trabajamos con 500 técnicos en párvulos, aproximadamente 140 educadores de párvulos, cosas que no se saben, a veces nos identifican más por las personas en situación de calle, por hospederías o por los adultos mayores. Y efectivamente nosotros nos preocupamos hace ya más de 20 años por el tema de la educación inicial, porque pensamos que la esperanza de nuestro país ya se comprobó. Pensamos que ahí es donde podemos producir un cambio significativo y una promoción tremenda. Y en ese sentido, el desafío no solamente es ampliar la cobertura o dar mejores oportunidades a las familias que no tienen acceso, eso ya es parte del sueño y hemos avanzado, aunque lentamente, para el primer y segundo quintil. Pero lo más importante es el tema de la calidad, y lo dijo fuertemente Rosa Blanco, en términos de que no vamos a producir ningún impacto si esos jardines son lugares o depositorios de niños y de adultos que interactúan de manera errática. Ahí el impacto está dado claramente por la calidad. Hoy día me toca hablar de un tema hermoso, porque de la calidad podríamos hablar largo, ¿cierto? Y hemos tratado de imprimir hartos sellos en calidad, pero hoy día vamos a hablar del tema de cómo abordar un componente que se ha nombrado ya en varias ponencias, que tiene que ver cómo amalgamamos esta intención educativa con el niño a través también de la intención educativa con la familia y de cómo consideramos este entorno. Entonces, lejos de ser una presentación para cachiporrearse de lo bien que lo hacemos, la voy a plantear todo el tiempo como los desafíos que nuestra institución tiene con ámbitos de extrema pobreza, vulneración y exclusión,
Y voy a ir hablando de los desafíos, porque no nos sacamos 7 en todo. Y ahí es donde claramente ustedes pueden ver, y si les hace sentido también en sus propios ámbitos de trabajo, qué es lo que nos cuesta. Y después voy a nombrar, yo creo, desafíos más grandes acerca de lo que se nos viene. He planteado la presentación a través del tema integralidad, que es este árbol, que tiene varias piezas, ¿cierto? Entonces, el tema del modelo integral de atención a la primera infancia, que como decíamos, implica el niño, la familia y la comunidad. Primero es importante porque hablar de un modelo integral que contempla al niño y la familia y la comunidad. Esto suena lógico, pero no es tan lógico y no es tan obvio cuando uno lo ve en terreno. Primero, una misión institucional que tenemos frente a la primera instancia, que habla de acoger dignamente a niños y niñas menores de 4 años que viven en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad, pero también al tiro anuncia que para nuestra institución esto siempre va acompañado del trabajo con familias en la comunidad, lo cual están insertos. En este esfuerzo busca favorecer el desarrollo armónico e integral de los niños y niñas, entregando a diario una educación de calidad sustentada. Y aquí la palabra clave es el tema de la pertinencia, la igualdad de oportunidades y basada en el respeto a los derechos de infancia. Y por último, muy importante, basada en procesos de participación, colaboración y fortalecimiento que favorezca su rol protagónico en la superación de sus condiciones de vida. Este último párrafo para mí es muy importante porque es el que más se nos olvida. Y a propósito de los desafíos lo digo al tiro. Cuán protagónicos son, cuánto creemos en ellos, cuánto realmente participan, es un desafío real. El segundo gran argumento es que a veces efectivamente dentro de los modelos de calidad que nosotros hemos visto, por ejemplo, fuertemente el de Junji, que es el primero que ven ahí, ¿cierto? Que si Dios quiere empieza ya a materializarse a través del tema de la acreditación. El modelo de Junji dice inmediatamente que el tercer componente habla de la participación y compromiso de la familia y la comunidad. Por lo tanto, cuando hablamos de calidad, y ya se ha dicho, nunca se nos debe olvidar este componente, pero se nos olvida más o menos seguido. Y en nuestro propio modelo de gestión de calidad, que hicimos gracias a la participación y la colaboración de Fundación Chile, también nosotros describimos, entre comillas, nuestros clientes o nuestros usuarios principales, a los niños, la familia y la comunidad. Definiciones básicas que también de perogrullo nunca es tarde para definirlas. En el caso de nuestra institución, por la realidad que nos toca vivir, no se va a reducir nunca a los integrantes que viven bajo un mismo techo, ni tampoco la existencia de lazos consanguíneos. Está compuesta por aquellas personas que son significativas, decimos una palabra que es genérica para todas las personas que atendemos en el hogar de Cristo, pero especialmente para los niños pobres y excluidos, son significativas. Y eso da lugar a que obviamente nos encontramos con familias muy, muy distintas las unas de las otras. El tema de la comunidad, lo voy a pasar muy rápidamente, pero tiene que ver con nuestras convicciones de que es un grupo social de raíz local, que hay mucha interdependencia y que tiene intereses compartidos. Y por último, un último tema, que no es menor, es si creemos o no creemos en el establecimiento y la articulación de redes, que tal como aparece graficado ahí, son nodos que se interconectan unos con otros. En el caso de educación inicial hemos insistido harto de que para qué nos conectamos en red. Obviamente que a nosotros nos interesa instalar, promover y vender, digo yo, el tema de la primera infancia. Es ahí donde nosotros debemos incidir. Por lo tanto, una red para efectos propios del tema de atención temprana tiene que ver en incidir en una mejor visión de los derechos de los niños, de las oportunidades para niños con necesidades diferentes, etc. Son redes de influencia, finalmente. Nuestras convicciones. Nuestras convicciones podría ser interpretado como un marco teórico, pero finalmente son esas convicciones que nos debiesen calar hondo. Un dibujo, esquema que ustedes ya conocen harto, pero que en la paradoja de la realidad, cuando uno dice, creo profundamente en un modelo sistémico del cual hemos hablado fuertemente, si el niño está dentro de un entorno de familia, si está dentro de la comunidad, ¿por qué los dos círculos que están más externos al niño no los consideramos tanto? ¿Por qué el tema de la pertinencia nos cuesta tanto? ¿Por qué el tema de la cultura nos cuesta tanto? Yo siempre cuento una anécdota que es un desafío siempre muy pendiente. Las que recibimos formación de la Victoria Peralta nos ponía unos desafíos en que nos mostraba distintos jardines infantiles y salas. En todos había Mickey Mouse. Era muy difícil ver dónde estaba la pertinencia cultural, dónde estaba el entorno, cómo se vivía la comunidad dentro. Y eso hoy día sigue siendo un desafío. Hemos avanzado mucho en otras cosas, pero efectivamente lo cultural como que se nos diluye un poco.
Este dibujo un poco desordenado. Quien me ayudó a hacer la presentación me dijo, no vayas a presentar eso, que tiene tanta cosa, que va a hacer mucho ruido. Yo quería que hiciera ruido, principalmente porque el ruido que me hizo a mí es el siguiente. Quiero explicarles que un sociólogo nos estuvo clarificando y ayudando a ver qué se entiende por un trabajo comunitario. Cuando hablamos de trabajo comunitario, ¿desde dónde nos paramos? ¿Cuáles son las dificultades que vivimos? Y efectivamente me hizo harto sentido porque esto, para quienes hemos trabajado en terreno, es lo que vivimos. Muchas veces el mundo del sistema institucional que está puesto o está representado por gobiernos centrales, regionales, provincias, comunas y distintos tipos de instituciones ONG como la nuestra, vivimos llenos de conceptos que no son propios, gracias a Dios, porque con eso vamos avanzando, que tienen que ver como gestión, intervención, tecnología, evolución, organigrama, fiscalización, política, institución. Todo ese mundo, el mundo del sistema institucional, no siempre conversa ni se amalgama adecuadamente con el mundo de la vida, que es donde precisamente están los niños y familias con las que nosotros trabajamos. Y de ahí surgen otra cantidad de conceptos que a veces empiezan, malamente digo yo, a pelear, como dinamismo, proyecto de vida, emociones, identidad, participación, pertenencia, vínculo, sentido, territorio. ¿Cuáles son las tensiones propias de mi institución? Es que mucha gente, la gente que está en el territorio dice, no, si ahí en la pobla misma es donde están las cosas que hacen sentido. Pero cuando uno le pone un poco de gestión, indicadores de evaluación o medición, no, ese es el mundo de los malos. Es como el mundo institucional suele verse como poco comprensible, poco asequible y empieza a chocar. Bueno, finalmente lo que nosotros descubrimos que es importante reconocerse que nosotros estamos en el mundo institucional. Por más empáticos que seamos con la realidad de pobreza y comprensiva con el entorno, estamos en el mundo institucional, lo cual significa una humildad suficiente de que ni lo uno ni lo otro es malo, por supuesto, y yo no le puedo imponer los mundos de arriba a los de abajo y los de abajo a los de arriba, porque o si no estaré produciendo esa tensión. Y lo que hay en la base, en el discurso de la persona, es que no creo en el saber del otro. Me es más fácil descalificarlo que reunirme y coordinarme. Entonces, finalmente, cuando hablamos de un trabajo con el entorno, con una comunidad, en el caso puntual de los jardines infantiles, le estamos pidiendo a los educadores de párvulas, directores y a todo su equipo que conozca y combine sus propios saberes con el de esta comunidad de manera lo más integrada posible. Y eso produce, círculos mucho más virtuosos que estarse descalificando mutuamente. Y esto forma parte de ya el inicio de lo que es el hacer en el hogar de Cristo en todos los programas. Nosotros pensamos y creemos fuertemente de que la pobreza y la exclusión son temas pesados y difíciles en nuestro país. Pero hemos descubierto que existen 4 como ejes o teclas, decimos metafóricamente, que aprietan mejor el esfuerzo que debe hacer la persona por salir de su condición de exclusión y pobreza. Hablamos del desarrollo de capacidades, ¿cierto? Eso en educación inicial es muy inherente porque los niños obviamente desarrollan capacidades todo el tiempo, para eso estamos. Pero en el caso de adultos mayores obviamente es mucho más difícil verlo, pero ¿creemos o no creemos en el desarrollo de capacidades? Sí creemos. En la protección y promoción de derechos, en la participación y el empoderamiento de las personas, como hablábamos, del protagonismo. Y el cuarto componente es el fortalecimiento de vínculos e integración social, bajo la premisa de que la peor familia o la familia más disruptiva y multiproblemática que puedan tener los niños, la mejor familia de los niños, nuestra convicción es que perderemos tiempo valioso si no trabajamos también con ellos desde el punto de vista del impacto que queremos lograr. Y el enfoque de la resiliencia, que es tan usado para el tema de, obviamente, los niños, creemos profundamente en la resiliencia familiar, que se define como los procesos de superación y adaptación que tiene lugar la familia como unidad familiar. En esto es muy importante lo que hemos recibido como insumo de la filosofía Montessori, porque habla efectivamente de una mirada muy esperanzadora, no solamente respecto a los niños, sino también cómo las familias las integramos. Eso forma parte de nuestros aprendizajes, de las capacitaciones que hacemos y de cómo tratamos de transformar precisamente la mirada hacia una mirada más positiva. ¿Cuál es la estrategia entonces? Nosotros buscamos fortalecer y reparar los vínculos familiares, fortalecer y reparar. Esto es importante porque obviamente la apuesta es a fortalecer, pero muchas veces están rotos o están muy débiles.
queremos repararlos fuertemente, creemos en eso. Potenciar a sus familias, con otros actores, vincularlos con la comunidad, servicios públicos, con el fin de propiciar redes formales e informales que le proporcionen el apoyo social que requieren para la calidad de vida e integrarse en la sociedad. Nosotros somos articuladores, pensamos que ese es nuestro rol, bisagras, catalizadores. Nosotros conocemos a cientos de familias que efectivamente por su nivel de precariedad, y ustedes también deben conocer a varias, se aíslan. Cuando basta hacer un ecomapa sencillo para saber que tienen los vínculos rotos con los carabineros, no quiere nada, con el consultorio menos, con la señorita de la escuela ya se peleó y con los propios familiares ya también se peleó. Están peleados con todo el mundo. Esa ruptura produce cada vez mayor exclusión y finalmente el círculo se vuelve muy, muy negativo. Bueno, a través de la experiencia positiva con el jardín, que tenemos todo por ganar y efectivamente muchas oportunidades, nosotros producimos ese mejoramiento de la confianza, mejoramiento de los vínculos. En términos ya del trabajo, tenemos 3 cosas o 3 pasos que son bien clave y son bien ignacianos, que tiene que ver cómo vemos la realidad. Para eso nos insertamos, hay que estar con las patas en el barro. Muy importante y se nos olvida tanto, conocer a las familias. De perogrullo conocerse el nombre de cada uno. Pero le preguntamos a la educadora, ¿has visitado el barrio? ¿Sabes dónde viven? ¿Haces las visitas domiciliarias? ¿Conoces los entornos? ¿Sabes dónde, si tienen o no tienen? ¿Qué es lo que tienen? Ahí nos falta patas en el barro. No saben las resistencias que hemos tenido en nuestra institución para hacer visitas domiciliarias. Es curioso, ¿no? ¿Cómo no voy a conocer la realidad? ¿Cómo no voy a visitar 2 cuadras a redonda? ¿Qué es lo que me inmoviliza? Muchas veces son los temores, pero para estar trabajando en pobreza, créanme que esos temores hay que guardárselos un poquito en el bolsillo, porque si no va a ser difícil. Conocer a las familias en profundidad, entrevistas en profundidad, no solamente una ficha, la ficha que nos pone los convenios Junge, la misma ficha con un computador, tiene que ver con esas entrevistas que calan hondo acerca de los sueños también de estas familias. Pertinente a las realidades sociocomunitarias, esto es muy importante, En esto quiero decir que ayer nos acordamos de una anécdota que creemos tanto en las redes, porque ya lo aprendimos desde el inicio, ha sido así, que muchas veces en estas redes hay gran porcentaje de familias en nuestros jardines que son evangélicos. Y alguien dice, me cuestionó, me dijo, ay, pero ¿cómo hacer eso? Es nomás, es la realidad, se está puesta ahí. Entonces, ¿qué le cabe a una educadora? Invitar al pastor todo el rato. Y a lo mejor posiblemente pueda conocer más al Padre Hurtado. Nosotros no nos vamos a quitar la identidad, pero significa trabajar con mayor generosidad, mayor creencia en el otro. Eso es muy importante. También me tocó que una vez fuimos a un jardín en Iquique y era tan evidente que varios de los papás y las mamás llegaban con sus pieles bien pegadas, que yo traje muchos años a La Pintana, y le dije, ¿cuántos serán consumidores de droga aquí? Deben haber harto. No tengo idea, me dice la educadora. ¿Cómo no vas a saber qué porcentaje de padres consumidores tienen si eso no es un pecado, es un dato realidad? A ese nivel de conocimiento digo, saber con quién estoy trabajando, cuáles son los problemas reales de la familia. Otro tema tiene que ver con la reflexión, pero también con las convicciones. La apertura a combinar saberes. Cuando uno descubre de dónde viene la resistencia a creer en el otro, viene muchas veces más de las técnicos, digo yo, las técnicos que vienen en medios bien parecidos a la familia, no creen en ellos, creen que ellos saben más, porque tenemos un delantal puesto, porque quizás que tenemos carteles, como que sabemos más que las mamás. Esta vieja no sabe nada, la descalificamos rápidamente, nos apropiamos los niños, decimos, mi niñito, ¿cómo me trajo mi niñito? ¿Cómo me lo va a traer el lunes? Cosas por el estilo. Finalmente ahí lo que hemos logrado es influir fuertemente, no a través del discurso solamente, sino de la vivencia de que hay que creer mutuamente, porque ellos creen todos los días en nosotros, nos entregan su máximo tesoro todas las mañanas y creen bien a ojos cerrados, digo yo. Entonces, para responder a esa confianza, nosotros deberíamos creer mejor en el saber de estas madres y padres. Resguardar y mantener la visión positiva de las familias. Esto es más de lo mismo, pero en el fondo significa realmente cambiar el switch. Las madres y padres son buenos educadores y necesitan impulsos. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos querido tener un curso para ser buenos padres? Yo al menos me hubiese inscrito en varios para cometer menos errores.
El equipo motivado, comprometido y capacitado. Esto es clave. En todos los sentidos. Nosotros hemos invertido fuertes sumas de dinero en capacitación de metodología Montessori, pero la metodología Montessori tiene una filosofía detrás que se amalgama muy fuertemente con el humanismo cristiano que nosotros creemos, con estos ejes que les acabo de mostrar. Tiene que ver con convencerse y que el actuar fluya desde el convencimiento. Por lo tanto, hemos creído que esto es la mejor inversión que hemos hecho. Y la acción transformadora, generación de vínculos y confianza. Esto es fundamental y los jardines tienen hartas muy buenas muestras de eso. Facilitar la autonomía y la interdependencia. Todo el tiempo debemos generar herramientas en los otros para que el día que esos padres o madres egresen a un jardín infantil, una escuela, tengan mejores herramientas y se acuerden muy buenamente de lo autónomos que lograron ser y aprender a hacerlo. Y por último, la igualdad de género. Esto es un desafío enorme, siempre lo digo. Las educadoras de párvulo parece que no hacemos el curso de género, porque si no torturaríamos a los padres varones como lo hacemos. Todo es feminizado, tenemos grandes desafíos ahí. Los padres no siguen yendo a nuestras reuniones, ni siguen insertándose, porque no hay nada que los atraiga, digo yo, no es nada muy atractivo para ellos. Y ahí las experiencias positivas son enormes, ya que la causa de incluir mayor cantidad de educadores y técnicos en nuestras salas, no es que no la demos, pero es una causa difícil, obviamente que al incluir los padres estaríamos logrando mucho más. Quiero nombrar algunas estrategias específicas que gracias a Dios hemos contado con apoyo y aquí no hemos inventado nada nuevo, sino que hemos copiado las buenas ideas. Para quien conoce esta caja es de la marca Santillana, con recursos del Banco BBVA, lo que nosotros logramos es que esta caja fuera adaptada en su manual y en el lenguaje para familias de extrema pobreza, porque cuando uno la leía estaba en difícil y obviamente nosotros queríamos que llegara en fácil. Eso lo hicimos en un primer año y dio grandes resultados, o sea, traspasarle a las familias recursos materiales. Y aquí se puso en juego todas las convicciones anteriores. Las chiquillas, las mismas técnicos educadoras decían, pero ¿para qué le van a entregar la caja? Se la van a robar, la van a vender. No lo hicieron. Y si lo hicieron algunos, bien valió la pena. Se la entregamos a cada una de las 5.000 familias en todo el país. El segundo año, con ayuda de UNICEF fuertemente y también con una alianza en Casa Ideas, hicimos una bolsa que había sido muy bien recepcionada y muy bien creada por Integra. Tampoco inventamos nada nuevo. Fundación Integra le había resultado y nosotros queríamos hacer y copiar la mejor idea de ellos para las familias nuestras. Tuvo también una guía de padres, por ahí anda la Catamoya, que nos ayudó a hacer esta guía con un lenguaje sencillo, comprensible, le dimos hartas vueltas. Y por último, por penúltimo, la ludoteca. Estas son de las buenas ideas de afuera, que significa un centro de materiales también con algunas cartillas para los padres, para que se llevaran material y para que se atrevieran. Decíamos nosotros, si aprenden algo, van a poder igual hacer didáctica con tenedores, con cuchara, con piedritas después. Es muy transferible. También tuvo un manual. Y por último aquí me gustó poner los logos, apareció UNICEF medio escondido ahí, pero la articulación de distintos actores nos ha permitido también ir cumpliendo estos sueños. Entonces significa aprovechar lo mejor que tiene cada uno. Que no me escuche el banco, pero lo mejor que tienen ellos es que nos dan las lucas. Entienden poco educación, pero otros entendemos educación y ellos lo que han tenido es una fe bastante grande en lo que nosotros hacemos para cambiar nuestro país también. Resultados, bien brevemente. En los técnicos de educación de párvulos medimos, gracias al apoyo del CEDEP, 4 años consecutivos acerca de cuál era la visión de la comunidad en la que están insertos. Fíjense cómo partimos, la opinión predominantemente negativa, cómo ha ido disminuyendo a través del tiempo. Esto significa precisamente lo que yo les decía, ir convenciendo de que estoy trabajando aquí es porque me gusta y además esta comunidad no era tan mala. Tiene muchas potencialidades que yo a lo mejor no se las había visto al principio. Estamos hablando de 500 técnicos en párvulos más o menos entrevistadas. A ellas mismas que opinan de las familias, también ha ido disminuyendo y aumentando la positiva sustancialmente. En el caso de los educadores de párvulos, si es promotora de un buen trabajo con la comunidad. Al principio partimos más o menos, era insuficiente el 34%, hoy día es el 3,6%.
nos tiene súper contentos estos resultados, porque alguien me puede decir, pero esto es lo que dice, lo que declaran, otra cosa es en terreno. Sí, efectivamente, pero si esto fuera efectivamente tan lábil o tan inestable, obviamente que al segundo año hubiesen contestado todos estupendamente. Así que igual es un buen seguimiento a propósito de los resultados. También en el caso de las educadoras de párvulo, que opinan de las familias que atienden, miren cómo subió la opinión predominantemente positiva. Esto es muy importante porque gracias a Dios, si logramos una opinión positiva de la educadora de párvulos, ella es la líder de un equipo grande. Muchas veces le toca hacer al tiro a la directora, ¿cierto? Y influye en sus pares. Por último, un regalo que es la realidad de la cual nos habló Dante Contreras. Yo me llamo Rita Dayan Julio Vélez, tengo 19 años. Bueno, yo tengo una familia, nosotros venimos del sector La Chimba, o sea, vertedero. Mi pareja también actualmente trabaja en el vertedero. Es recolector de chatarra. A los 11 años me puse a trabajar porque no tenía para estudiar. Mi papá nunca me ayudó. Siempre mi mamá estuvo sola. Y somos 8 hermanos. Y éramos 10 hermanos. Trabajando en el vertedero, juntando papel blanco, cartón, chatarra y todo lo que es revuelto. Siempre hemos sido discriminados por vivir al lado del vertedero. Vivir ahí fue muy duro, porque no estaba tranquila. Siempre que necesitaba hacer una tarea, invitar a un compañero, nunca pude invitar a un compañero, porque me daba vergüenza. Después de eso, transcurrió el tiempo, tuve mis 14 años y quedé embarazada de un niño que era drogadicto. Y yo dije, ya, él me va a sacar de acá. Y fue para peor porque él nunca hizo nada por mí. Tuve a mi hija sola. Después de eso, a los 15 años, conocí a mi actual pareja que tengo ahora. Y para mi hija, él es su papá. Después pasó un añito más y tuve a mi otro hijo, que es de él. Para mí fue muy difícil criar a mi hijo cerca del basural, porque había moscas, ratones, la suciedad, la hediondez. Entonces no era como lo normal que yo quería para mi hijo. Yo ahora tengo mi casa. Este es mi sueño, haber tenido la casa propia. Ahora tengo que mirar de aquí para adelante y tengo otro sueño, que es tirar a mis hijos para arriba, que tengan un mejor estudio, una mejor educación, que no vivan lo mismo que viví yo, que sea todo mejor, todo bueno. Bueno, termino diciendo que hay cientos de miles de Rita. Y me gusta este video porque a pesar de las dificultades yo le veo tantas fortalezas a ella. Y si no estamos pendientes, preocupadas y sensibles a eso, no las vamos a ver, se nos van a pasar. Entonces ella es apoderada de la Salacuna La Chimba y hemos aprendido tanto de ella como de tantas familias, más que lo que nosotros hayamos entregado. Quiero nombrar 4 desafíos que yo creo que hay que tomar en este sentido. Mayor formación para las educadoras de párvulo de nuestro país en temas de pobreza. Una cosa es el tema familia-comunidad, pero nuestro país tiene indicadores como el que vimos a través de la presentación de Dante. Temas de pobreza, esa es la realidad que nos convoca a las educadoras de párvulo. No saben lo que nos cuesta convocar a las educadoras de párvulo a trabajar en nuestros ámbitos. Otro, aumentar la participación protagónica, realmente protagónica, no esa participación utilitaria donde yo soy la que mando, donde ellos se tomen los jardines, donde la comunidad se tome nuestros centros. Un tercer, que es un sueño,
pero se puede volver un desafío para el próximo gobierno, que es crear más programas no convencionales. Precisamente las familias como la Rita, y gracias a Dios a la Rita la convencimos de que fuera a la sala cuna, pero la tuvimos que ir a buscar a la casa. Son las familias refractarias a programas convencionales. ¿Por qué no crear programas domiciliarios donde podamos llegar efectivamente a aquellas personas que se autoexcluyen o que no quieren llevar a su hijo a la sala cuna, cosa que las encuestas nos ratifican? Y por último, entender como país que los problemas de la Rita son los problemas realmente importantes de nuestro país y gastar menos saliva en otras cosas. Gracias. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, creo que han sido dos tremendas panelistas y ahora esperamos sus preguntas, que por lo que veo ya están siendo varias. Tráiganlas nomás. Bueno, aquí tenemos un montón de desafíos. No hay respuestas inmediatas, son desafíos tal como lo dijo Ingrid y como lo planteó Pilar. Esperamos las preguntas. Vamos a ver. Muchas gracias. Sí, muy bien. Gracias. Gracias. Vamos a tomar. Ya, yo creo que por ahí estamos. Mira, todo eso está haciendo para todo, para Pilar. Ya. Para Pilar, hacen una pregunta bastante específica, que es una realidad que tenemos permanentemente los educadores en sala. Preguntan, ¿desde qué perspectiva se aborda el trastorno del déficit atencional, el síndrome de déficit atencional en España, con la familia, desde lo biológico, lo social, y qué acciones concretas se llevan a cabo en la intervención? Pues vamos a ver, se abordan desde todos los ámbitos, desde el ámbito clínico, familiar, social y educativo. Es decir, normalmente hay una cierta tendencia, la generalidad es que hay una tendencia alta a medicar a estos niños. Lo que pasa es que sí que hay una coordinación con los servicios educativos cuando se entiende que el niño necesita esa atención. Entonces, no solamente se incide en los aspectos clínicos, sino que se colabora o se coordina con la forma de actuación en ámbito escolar. Exactamente igual que existen equipos de atención temprana en los servicios sociales o sanitarios, dentro del sistema educativo hay equipos de atención temprana que tienen un médico, un asistente social, un psicólogo, un pedagogo, un logopeda, un fisioterapeuta, que determinan cuál es la mejor forma de actuación con estos niños. Aunque es verdad que hay una tendencia, como en otros muchos países, a que más que el niño tenga hiperactividad, lo que es una molestia para la casa y que, como yo digo, hay épocas en las que tienen que moverse y tienen que actuar y no siempre se medican, o sea, no siempre tienen hiperactividad cuando ya están tranquilizados artificialmente. Es un mal general. Muchas gracias. Vamos a alcanzar a hacer dos preguntas para cada panelista. Para Ingrid Gallardo. Las visitas domiciliarias de muchas instituciones a la misma familia provocan sobreintervención. ¿Cómo mejorar esto? ¿Qué opinas? Vamos a ver. O sea, empatizando con una familia, claro, si me tocan la puerta muchas veces y además se me meten de maneras invasivas, posiblemente yo también sería una pobladora que me resistiera. Sin embargo, si yo fuera una educadora sensible, puedo darme cuenta de eso y ser más prudente. El estilo de hacer visitas marca la diferencia también en términos de cómo yo obtengo información. ¿Para qué voy a la casa en el fondo? Pensarlo previamente, estructurarlo adecuadamente, ser respetuoso en todo momento. Incluso conociendo a las familias podría darme cuenta si le pregunto a esa mujer y esa familia si quiere ser visitada o no. Pero creo que la valiosa experiencia de conocer los olores, conocer la temperatura a la cual esos niños que vemos con carita sonriente todos los días en el jardín es una valiosa experiencia. Para el contexto,
también para evitar los prejuicios. Cuando decimos, hoy, ¿por qué no lo baña? ¿Por qué no esto? ¿Por qué pido tantas cosas? Es porque ni siquiera me he pegado una vuelta por la casa. Yo defiendo la visita, obviamente resguardando todos los criterios que se acaban de decir. No puede ser invasivo, yo no me puedo meter en una pieza. Siempre digo el ejercicio contrario. ¿Qué pasaría si alguien me toca una puerta, una señora desconocida y se me mete a la pieza? Yo la he hecho cantando. A eso no nos podemos exponer y pasa. Muchas gracias. Para Pilar y también para Ingrid, ¿cómo realizan el proceso de evaluación de la atención temprana? Vamos a ver, el proceso de evaluación en la atención temprana está estipulado de tal manera que todo niño que nace entra en el programa de seguimiento del niño sano, que hace una serie de valoraciones hasta los 6 años. El primer año o los primeros 6 meses es cada mes, acude a su pediatra y el pediatra, pues no solo pasan algunas pruebas de carácter clínico, sino también tienen instrumentos como el Brunel-Lezin u otros cuestionarios de desarrollo en los que ven que el niño evoluciona favorablemente. Además de eso, en cualquier caso, cuando o bien los padres o bien los profesionales de educación o sanidad ven algún aspecto del niño que no evoluciona con normalidad, el maestro del aula, el educador del salón, como decís aquí, ¿no? Ve que el niño no va, puede pedir que el profesor de apoyo o el equipo de atención temprana, que está sectorizado, cada colegio que pertenece a una zona concreta, que tiene un equipo que es el encargado de detectar los casos. Automáticamente se valora al niño, se hace el despistaje y se le manda a los servicios, pues si es un trastorno generalizado del desarrollo, si es déficit intelectual o si es un déficit motórico, para que hagan una evaluación específica en el área concreta que tenga el niño la alteración. Y luego los servicios sociales, a través de lo que se denominan los centros base, en cada sector geográfico también, cuando piden ayudas y demás, pueden hacer la valoración del desarrollo del niño y determinar qué tipo de ayudas y apoyos trabajan. Actualmente, pues una vez que se ha determinado que el niño por la ley de dependencia tiene cualquier circunstancia, se cursa a los otros servicios, tanto educativo como sanitario, para requerir los apoyos que necesita el niño a partir de ese momento para integrar, por ejemplo, riesgo social. Tú ves una situación de riesgo familiar en la que ha habido maltrato tal, pues tienen prioridad para acceder a las escuelas infantiles desde los 45 días, de tal manera que ya están supervisados de 9 a 6 de la tarde y luego los servicios sociales toman el relevo para controlar. O si tienen un problema de motricidad o intelectual y demás, pasan a los servicios de rehabilitación de forma preferente. De todas maneras, cada 3 meses, a partir de los 6 meses ya se les ve cada 2 meses y a partir del año cada 6. Entonces, pues son controles que se van siguiendo. Muchas gracias. Y por último, para Ingrid, ¿cómo abordan el trabajo con los niños con discapacidad y cuál es el porcentaje de niños con necesidades educativas especiales permanentes en los centros del Hogar de Cristo? ¿Cómo hacen el trabajo con niños? Bueno, nosotros tenemos una premisa de que no hay cosa más terrible que estar doblemente excluido en pobreza, por discapacidad o por necesidades educativas especiales, así que tratamos de generar puertas abiertas en la medida que nos demandan. Pero eso pasa poco. Yo trabajé hartos años en provincia y pasa poco por los mismos temores de las familias. Lo que mejor nos ha resultado cuando se da esta oportunidad, que es una oportunidad de aprendizaje para todos, es incluir también a la familia dentro del jardín infantil, a propósito de eso. Cosa de que esta sobredemanda, entre comillas, de brazos, porque está bien puesto en el tapete a propósito de las movilizaciones de las semanas anteriores, si falta, nos falta personal, si falta, nos falta brazos, sobre todo en los niveles de sala cuna. Efectivamente, para un niño que tiene problemas motrices o de autovalencia en algunas cosas, claro, el equipo se siente no solamente exigido, sino agobiado y muchas veces cargado de una responsabilidad que no sabe asumir. Lo que mejor nos ha resultado es que esa madre sabe harto de eso. Entonces, que esté la mayor cantidad de horas y que ella misma nos enseñe a cómo bien tratar a estos niños. Pero no me sé el porcentaje, pero son pocos, menos de los que quisiéramos posiblemente. Bueno, muchas gracias, Ingrid. Por favor, les damos un aplauso a nuestros panelistas. Creo que ha sido un coloquio muy interesante. Y bueno, doy paso aquí a... Bueno, como decía Mónica, un aplauso a las presentaciones, a las presentadoras y a la moderadora, Mónica Paulaza. Un aplauso nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias.